La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro número 2, capítulo 8, artículo 7. Esto es calumnia 7. Todo lo que los hombres hacen cuando y mientras pecan lo hacen conforme a la voluntad de Dios, ya que con frecuencia la voluntad de Dios está reñida con su precepto. Observaciones y aseveraciones del calumniador. En cuanto a este séptimo artículo, tus oponentes te hacen esta pregunta. Si la voluntad de Dios a menudo discrepa de su precepto, ¿de qué manera se puede saber cuando Dios quiere y cuando no quiere lo que manda? Porque dicen, si Calvino afirma que lo que Dios manda debía siempre hacerse, sea que Dios lo quiera o no, se seguiría que Dios pudiera querer alguna cosa a fin de que su voluntad sea resistida algunas veces. Porque si Dios me manda no cometer adulterio y aún así quiere que lo cometa, aunque no debía cometerlo, se sigue que debo hacer aquello que es contrario a su voluntad. Cuando Dios manda al pueblo de Israel generalmente no cometerás adulterio, quiere decir él que ninguno de ellos debe cometer adulterio o que algunos deben cometer adulterio pero otros no. Tus adversarios, Calvino, te piden una respuesta directa en este punto. Si contestas que la voluntad de Dios es que unos cometan adulterio pero al mismo tiempo quiere que otros no lo cometan, harás que Dios sea inconsecuente consigo mismo tocante al idéntico precepto. Si a estos argumentos de tus adversarios contestas afirmando que Dios posee una voluntad doble, una abierta y manifiesta, la otra secreta, en tal caso habrán de inquirir, ¿quién entonces fue el que le hizo saber a Calvino esa voluntad secreta? Porque si Calvino y sus seguidores conocen esa voluntad secreta, luego no puede ser secreta. Y si no la conocen, ¿cómo pues tienen la osadía de hacer afirmaciones acerca de aquello que no conocen? Tus contendientes preguntan nuevamente si Dios da órdenes consonantes con su voluntad cuando manda a su pueblo a orar, hágase tu voluntad, y cuando también Cristo dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, en Marcos capítulo 3, versículo 35. Además hay aquel pasaje de Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Romanos capítulo 2, versículos 17 y 18. Sin duda que aquí tenemos la voluntad de Dios y lo que la ley manda, y si esa voluntad es buena y ciertamente lo es, se seguirá por necesidad que aquello que le es contrario es malo, pues todo cuanto se contraponga a lo bueno tiene que ser malo. Y también la memorable exclamación de Cristo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Ciertamente Cristo habla de la voluntad directa y manifiesta de Dios, es decir, la voluntad que él mismo, Cristo, había explicado de tantas maneras. Pues bien, si la mente de Cristo se figuraba otra voluntad de Dios contraria a esta voluntad, entonces su vida entera tiene que haber sido una contradicción. Respuesta de Juan Calvino al artículo 7. En absoluto me interesa responder a este séptimo artículo. Señálame el lugar de mis escritos en que afirmo que con frecuencia la voluntad de Dios está reñida o en pugna con su precepto. Idea semejante jamás me pasó por la mente, ni siquiera en sueños. Totalmente al contrario, entre muchas otras explicaciones similares he expuesto y descrito finalmente y fielmente cuán sencilla y uniforme es la voluntad de Dios y que es una sola, aunque entre el designio secreto de Dios y su doctrina general haya para los ignorantes e inexpertos a primera vista una cierta apariencia de disconformidad, pero quien quiera que modesta, sobria y reverentemente se someta a Dios y se comprometa con Él y con su enseñanza, podrá ver y reconocer en un momento, tanto como la capacidad de la mente humana pueda verlo y reconocerlo, cómo es que Dios, que prohíbe el adulterio y la fornicación, castiga el adulterio de David con la mujer de Urías por medio de la relación incestuosa de Absalón con las mujeres de David. Dios siempre quiere una y la misma cosa, aunque con frecuencia en diferentes formas, por lo cual, para evitar que la inmundicia de tus mentiras eche sobre mí o sobre mi doctrina alguna suciedad, reciban mis lectores en una palabra esta solemne declaración, que lo que me arrojas a la cara como si yo lo promulgara con respecto a las dos voluntades de Dios es una total ficción tuya. En cuanto a mí, siempre he proclamado que existe entre el secreto u oculto designio de Dios y la voz abiertamente revelada de su doctrina
la más perfecta, divina y consumada armonía. Es verdad que Agustín, mediante concesión y para ofrecer una explicación a sus adversarios, mencionó una voluntad doble o diferentes voluntades de Dios, una voluntad secreta y otra abierta o revelada, pero representó esa voluntad doble de tal modo que demostró que están en tal completa armonía la una con la otra, que el último día habrá de manifestar gloriosamente que nunca hubo ni hay en este multiforme carácter de las obras y operaciones de Dios la menor inconstancia, conflicto o contradicción, sino la más divina, infinita armonía y consonancia. Habiendo establecido este solemne principio y adoptado esta posición inalterable, ahora, si así lo deseas, desenvainaré la espada para batallar contigo por la verdad. Tu argumento es este: si Dios le prohíbe a un hombre hacer aquello que quiere que el hombre haga, o si manda hacer aquello que en realidad no es su voluntad, luego él manda con el propósito expreso de que se resista a su voluntad. Pues bien, ni yo ni mi doctrina tenemos nada que ver en absoluto con parte alguna de la inmundicia de esta argumentación. De ningún modo reconozco que sean mías las opiniones profanas a que hace referencia. Al contrario, la suma de mi doctrina es esta: que aquella voluntad de Dios que se nos descubre en su ley claramente demuestra que la justicia es su deleite, que aborrece la iniquidad y además que es muy cierto que no amenazaría castigar a los hacedores de mal si ese mal le agradara. Esto, sin embargo, de ningún modo le impide a Dios determinar por su designio secreto e inexplicable que se hagan aquellas cosas en cierto sentido y manera que no quiere que se hagan y que prohíbe hacer. Si presentas en este punto la objeción de que hago que Dios sea inconsecuente consigo mismo, al replicar quisiera preguntarte si te corresponde a ti prescribir leyes o límites a Dios, vedándole hacer nada que pudiera exceder tu juicio y tu capacidad de comprensión. Moisés dice llanamente que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Le negarías pues a Dios el derecho de hacer nada sin aquello cuya razón puedas tú plenamente entender y explicar? Después que la profundidad del designio de Dios, que empantana toda capacidad humana de comprensión, se dejó ver plenamente en el libro de Job, la sublime descripción cierra con esta significativa insinuación: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Job capítulo 26, versículo 14. Pero por lo que a ti toca, no consentirías que Dios tuviera su propio designio, sino aquel que puedas ver patentemente, como cuando miras algo con tus ojos naturales. Serías más que ciego, sin embargo, si no puedes ver que cuando Dios por su voz te prohíbe cometer adulterio, su voluntad es que no seas adúltero. Y con todo eso, el mismo Dios grande ejecuta sus juicios rectos con aquellos mismos adulterios que condena, juicios que muy ciertamente ejecuta con su pleno conocimiento y voluntad. Considera este asunto de manera más breve y concisa. La voluntad de Dios es que no se cometa adulterio, porque es corromper y violar el santo vínculo del matrimonio y una gran transgresión de su justa ley. Pero hasta donde Dios use los adulterios tanto como otros hechos inicuos de los hombres para ejecutar su venganza sobre los pecados humanos, seguro es que ejerce el oficio y ejecuta el sagrado deber de juez, no a disgusto sino de buena gana. Por consiguiente, en cualquiera ocasiones en que los caldeos o los asirios actuaran cruelmente en sus terribles victorias y horribles matanzas por tales barbaridades atroces, de ninguna manera los alabamos. Aún más, Dios mismo declara que será Él el vengador de los afligidos y de las víctimas de trato inhumano. Pero ese propio Dios justo declara en otro lugar que estas matanzas son sacrificios que Él ha preparado para sí mismo. Isaías 29, 34, 6, Jeremías 46, 10, Ezequiel 39. ¿Y negarás tú que Dios quiere aquello que dignifica con la honorable designación de sacrificio? Despierta pues de tu sueño, deja la obcecación de tus ojos y reconoce al fin que Dios, por caminos secretos e impenetrables, gobierna y predomina sobre sus justos juicios. Tú, con todo eso, por sutil argumentación que estimas maravillosamente sesuda,
inquieres si Dios, desde el momento en que prohibió el adulterio, quiso que todos fueran adúlteros o solo algunos de ellos. Recibe esto como respuesta segura y cierta. De todos exige Dios castidad porque la estima en todos. La experiencia, sin embargo, deja ver, sin que entremos en pruebas o mención de los hechos importantes, que hay en Dios razones, motivos y maneras diversas de su voluntad. Si Él quisiera que todos fueran igual y positivamente castos, así los construiría sin duda alguna, por lo cual, puesto que la castidad es don singular de Dios, la conclusión pronta y evidente es que Él quiere aquello que manda en su palabra de manera diferente de aquello que efectivamente obra y cumple por su espíritu regenerador. De ahí que tu lengua impura y profana no tiene fundamento alguno para reprochar a Dios de inconstancia. No hay en Dios ni duda ni ambigüedad en nada de lo que mande o prohíba, sino que llanamente descubre su carácter puro y santo en ambos casos. Tampoco hallarás nada en su voluntad secreta y oculta por la cual rige y prepondera sobre todas las acciones de los hijos de los hombres, que contradiga su pureza, santidad y rectitud. La prostitución es sumamente ofensiva a Dios, el autor de la castidad. Con todo, fue voluntad de ese mismo Dios santo castigar el adulterio de David por medio de la lujuria incestuosa de Absalón. Dios prohíbe que se derrame la sangre humana tan grandemente como ama su propia imagen, así la resguarda por su propia protección. Pero aún así levantó de entre naciones inicuas a los asesinos de los hijos de Eli, porque era voluntad suya que se les diera muerte. Así nos lo demuestra llana y literalmente la historia sagrada. Si tu ceguera te es piedra de tropiezo en el camino, aquellos que de veras poseen ojos ven en Dios una coherencia perfectamente santa y armoniosa. Esto observan cuando Él, el mismo ser divino que aborrece la fornicación y la matanza en cuanto son pecados, o lo que viene a ser lo mismo, que detesta los pecados de fornicación y de asesinato por ser transgresiones de su justa ley, ejecuta sus juicios secretos y justos al castigar merecidamente la iniquidad de las naciones y de los hombres por medio de las fierezas y pecados de otras naciones y de otros hombres. Presumes de penetrante sabiduría cuando demandas: si Dios tuviere una voluntad secreta, ¿cuándo y cómo será revelada? La respuesta a tu impía pregunta no será difícil cuando reconozcas y me concedas que hemos de seguir solamente al Espíritu Santo como preceptor nuestro, pues si Dios, según el testimonio de Pablo, habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, y si el mismo apóstol declara reverentemente que inescrutables son sus caminos, Romanos 11:33, ¿por qué no se me permitiría mirar con asombro y adorar su voluntad secreta que se oculta a mi comprensión? En el libro de Job se exalta la sabiduría de Dios con las más sublimes alabanzas, a fin de que los mortales sepamos y confesemos que ningún intelecto humano puede contenerla. ¿Te propones, pues, hacer mofa de modo o de todo lo que se dice de una manera tan excelsamente secreta? Increparás a David por necio cuando proclamó solemnemente y adoró aquellos juicios de Dios que admitió era un abismo grande. Salmo 36:6. A todos los profetas y a todos los apóstoles les oigo decir que los propósitos de Dios son incomprensibles. Lo que todos ellos declaran lo abrazo yo con fe firme y resuelta, y lo que creo lo profeso y lo enseño con libertad y sin titubeos. ¿Por qué pues esta reverencia mía por la voluntad secreta de Dios se me ha de imputar como falta y crimen? Para que no te me eches encima diciendo que traigo ejemplos y pruebas de las Escrituras enteramente fuera de propósito, entiende que el caso de Pablo y el mío son, por cierto, uno y el mismo. El apóstol habló de la elección y reprobación secretas de Dios y veneró las riquezas y profundidad de su sabiduría, lo incomprensible de sus juicios y lo inescrutable de sus caminos. Y con todo eso no cesaba de afirmar sin ambages que de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En una palabra, te ruego que no prolongues tu alborozo por causa de la contradicción inconciliable que imaginas haber descubierto en mis doctrinas. Las Escrituras proveen una abundancia de testimonios que atañen a la voluntad de Dios que Él esconde en su secreto. Lo que de ellos he aprendido lo afirmo sin miedo, y de ello hablo como de cosa que es segura y cierta, pero pues que mi entendimiento humano no es capaz de encumbrarse a alturas tan prodigiosas, adoro con reverencia, temor y temblor aquel misterio que es tan alto y tan profundo que los ángeles mismos no pueden penetrarlo. Por esta razón,
Ofrezco con tanta frecuencia en mis escritos la amonestación de que nada hay mejor o más seguro en estos solemnes asuntos que una discreta ignorancia, porque la insensatez de los que codician ser sabios más allá de lo que está escrito o de lo que Dios permite es peor que la furia de los dementes. Después de todo lo dicho, podrás ver por cuán segura y cierta tengo para mí la voluntad de Dios, acerca de la cual las Escrituras testifican con abundante claridad y plenitud. Esa voluntad, sin embargo, es tan secreta e incomprensible en cuanto a las razones que Dios tenga para querer esto o aquello como lo quiera, que las inteligencias angélicas no alcanzan a comprenderla. La realidad es que la vanagloria y la jactancia tuya y de todos los que son como tú, de tal modo los enloquecen que se empeñan con todas sus fuerzas en reducir a nada cualquier cosa que no puedan entender, concediendo así que está más allá de sus capacidades. Prosigues echándome a la cara inconsecuencias, discrepancias y contradicciones, cosas que ya he aclarado cientos de veces, y tocante a tu procacidad con la que intentas abrumarme es tan insípida e insustancial que no cala en mí. Y si me acusas de que imito a Dios, tú, a causa de tu presumida y diabólica imitación de su sabiduría, verás un día para tu daño eterno, que es exaltar la tuya propia, de ese modo haciéndote igual al Altísimo. El único dolor y la agonía que siento son consecuencias de tus blasfemias frenéticas con las que profanas la sagrada majestad de Dios, de la cual profanación él mismo será en la hora que él señale el seguro e indudable vengador. Siendo buena la voluntad de Dios, voluntad que él ha revelado en su ley, cualquier cosa que se oponga a esa ley y a esa voluntad yo habré de darla por mala. Cuando vociferas que esa voluntad secreta y oculta de Dios, por la cual separa los vasos de misericordia de los vasos de ira, según su beneplácito, y por la cual usa ambos vasos como le plazca, se opone a su ley. Cuando dices eso, exhalas de la sentina de tu ignorancia una invención detestable de tu cerebro y una horrible mentira. Libremente admito que Cristo alude a la voluntad revelada de Dios cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Mateo 23:37. Reprocha a los judíos por la misma ingratitud y dureza de corazón, según ya lo había hecho en el cántico de Moisés, Éxodo 15:17, etc. Muy bien, sabemos que Dios en realidad concedió a la nación judía todas las bendiciones que las palabras de ese cántico expresan. Vemos, por lo tanto, que los protegió bajo la sombra de sus alas, dándoles su ley, las ordenanzas para la adoración y los muchos beneficios que les dispensó, por los cuales los ligó a sí mismo, y hubiera continuado preservándolos si su terquedad y obduración indomables no los hubieran apartado de él. Así que después que Cristo había testificado su voluntad tan a menudo y de tantas maneras diferentes a fin de persuadir a la obediencia a una nación perversa, aunque en vano, es con la mayor justicia que se queja de su ingratitud, en cuanto a que todas estas cosas las confinas al tiempo en que vivió Cristo. Lo haces con tu habitual ignorancia de las cosas divinas, exactamente como si Cristo no fuera el Dios verdadero, que desde el principio no ha cesado de desplegar las alas de la gracia sobre su pueblo elegido. Pero en este punto concluyes al momento que si en Cristo había otra y secreta voluntad, mientras así hablaba Jerusalén, la vida entera de Cristo tuvo que haber sido una contradicción, como si el atraer con la voz y con bondad, pero dejar el corazón impasible, sin el toque de la inspiración de su espíritu secreto, fueran en Cristo actos disímiles y contrarios. Mas para que el desatino y futilidad de tu calumnia aparezca más claramente, contéstame, te ruego, esta pregunta: ¿cuándo se queja Cristo de que se equivocara o que fuera engañado por el hecho de que la vid de la cual esperaba uvas produjo solo uvas silvestres? ¿Qué respuesta puedes dar, noble maestro y hábil retórico? ¿Le imputarás ignorancia a Cristo para no hacerle hablar falsamente? Pues ¿qué impidieron y derrotaron enteramente los judíos los designios de Dios? Según lo que dices, el bienaventurado Dios se consumía en dudas de que habría de suceder, y el suceso lo engañó y lo sorprendió al fin.
No, ni tampoco se alterarán las cosas si haces que las palabras de Cristo que Él dirige a las circunstancias y al estado de Jerusalén se refieran a la presencia secreta de Dios. En otro lugar Dios dijo, ciertamente me temerás, Sofonías 3:7, pero se apresuraron a corromperse más y más. Dios había esperado algún provecho de los grandes castigos que infringió, pero luego se lamentó frustrado. No puedes, pues, desenmarañarte de esta serie de verdades divinas de ningún otro modo que reducir a Dios al orden y hacer que dependa de la libre determinación de los hombres para cumplir sus designios eternos. Sin duda, está claro y evidente al entendimiento más ordinario que Dios, a fin de describir cuán grande era la iniquidad de su pueblo, habla como en persona y manera de hombres cuando estos se quejan de que todo su esfuerzo es nulo porque se desvaneció la esperanza que ponían en su éxito. Es muy cierto que a aquellos a quien Dios quiere reunir para sí los atrae eficazmente por su espíritu, y que aquello que está en su mano y designio hacer lo realizará en cumplimiento de sus promesas. Por consiguiente, cuando muchos que son llamados no le siguen, queda manifiesto que esa manera de reunir de la cual Cristo se queja por ser improductiva e ineficaz no estaba acompañada de aquella influencia eficaz de su espíritu a la cual alude con frecuencia en otros lugares. Por ejemplo, en el profeta Isaías, recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:12, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Isaías 43:5, os congregará el Dios de Israel. Isaías 52:12. El profeta acaba de decir, Jehová desnudó su santo brazo para desplegar su poder ante los ojos de todas las naciones. Isaías 52:10. De aquí que el profeta repita un poco más adelante, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Isaías 54:7. Pero lo que he propuesto anteriormente acerca de los preceptos de Dios es suficiente y abundante. Así espero para tapar la boca de todas tus blasfemias. Dios nada manda fungida, ambigua o falsamente, sino que llana y solemnemente declara que quiere y que aprueba. Su intención y voluntad es que sus elegidos, a quienes efectivamente incline y sujeta su obediencia, le rindan una clase de obediencia diferente de la que le ofrecen los réprobos, a quienes también llama por la voz externa de su palabra, pero a quienes no condesciende a traer efectivamente por su espíritu. La obstinación y la depravación son naturales e iguales en todos los hombres, de modo que nadie está dispuesto a asumir el yugo de la obediencia a Dios voluntariamente y de buena gana. A algunos Dios les promete el espíritu de obediencia, a otros los deja en la depravación. A pesar de todo tu insustancial hablar, la verdad es que no a todos se les promete indistintamente un corazón de carne o un nuevo corazón, sino a los elegidos en particular, a fin de que anden en los mandamientos de Dios. ¿Con qué responderás a estas cosas, noble maestro y juez de la verdad? ¿Y qué si Dios invitare a la masa entera de la humanidad a venir a Él, y aún así, a sabiendas y de su propia voluntad, les niega su espíritu la mayor parte, trayendo solo unos pocos a la obediencia por la inspiración y obra secreta de su espíritu? ¿Se acusará al adorable Dios por esa razón de inconsistencia?